Gloria a Dios. Hoy sí vinieron despiertos los hermanos. Aleluya. ¿Cuántos están gozosos, hermano? Gloria a Dios. Hoy vamos a estudiar el tema el pecado. Y este estudio se puede encontrar en el libro de estudio Aprendiendo la Doctrina Básica. Lo puede conseguir en la librería antes y después del servicio para que pueda seguir estas enseñanzas con nosotros. Es de mucha bendición, hermanos. Estamos aprendiendo lo que es la doctrina básica de nuestra iglesia, Iglesia de Cristo, Ministerios, Llamada Final. Amén. Y para empezar, el propósito de este estudio es dar a conocer que Dios desea que el mundo sea salvo. Yo sé, hermanos, que en el mundo dicen que por qué Dios permite que cosas sucedan, pero en sí Dios desea que el mundo sea salvo. Pero mientras los hombres no reconozcan que son pecadores y que necesitan salvación, la dádiva de Dios, que es la vida eterna, no podrá ser otorgada. Entonces aquí vemos, hermanos, primero que los hombres o el hombre tiene que reconocer que es pecador y que necesita salvación. Una persona que no reconoce eso no se le puede ayudar. Es como los borrachitos ahí de afuera que uno le puede decir tú estás borracho y ellos dicen no, todavía no lo estoy. Y usted lo ve tambalear y usted ve que se cae y se tropieza sobre todo y dice no, pero todavía estoy bien. Es que una persona que no reconoce que tiene un problema es casi imposible ayudarle. Entonces primero tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos salvación. Porque ¿cuántos dicen, yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie? Yo me siento bien y siento que estoy bien con Dios. Yo he oído esto mucho de personas que trabajan conmigo que me dicen, pero yo no le hago mal a nadie. Cuando piden sangre, yo voy y doy sangre. O cuando piden donaciones para ayudarle a alguien, yo doy. Entonces yo creo que Dios está bien conmigo, es lo que ellos piensan, pero no saben que en ignorancia ellos no pueden ser salvos. Uno tiene que reconocer que necesita salvación y allí es cuando recibimos a Jesús y la dádiva de Dios, que es la vida eterna, nos puede ser otorgada. Amén. Ahora veamos que la dádiva no se gana, ni se paga, ni se merece. No es por los actos buenos que podemos hacer, hermanos. Uno no puede decir yo porque soy niño bueno, yo me voy al cielo. No es así. Porque en un ejemplo, porque un niño sea niño bueno no significa que lo van a dejar entrar a Disneylandia. Y el niño puede estar allá afuera tirando berrinche, pero yo soy niño bueno, de cualquier manera no pago la entrada y no lo van a dejar entrar. Entonces la dádiva no se gana, ni se paga, ni se merece. La vida eterna se da sin precio a todo aquel que la quiera recibir de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén, amén. En la Biblia de las Américas, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí vemos, hermanos, que esto es crítico. Si no se acepta la dádiva de Dios, se recibirá la paga del pecado, que es la muerte eterna en el lago de fuego. Es más conveniente recibir la dádiva, amén. ¿O cuántos quieren recibir la paga del pecado? ¿Verdad que no? Muchos no entiendo, hermanos, ¿por qué? Porque no pueden
si ellos dicen que uno y uno son dos, ¿por qué no pueden ver esto que al aceptar a Cristo ellos obtienen vida? Y al rechazar a Cristo, ellos lo que están obteniendo es muerte. Para mí es simple, la decisión es fácil. No es como si quiero decidir entre una Coca y una Pepsi. Es más fácil. Yo quiero recibir vida, yo no quiero recibir muerte. Y más muerte eterna en el lago de fuego. Y para que se asuste un poco, leamos Apocalipsis 20:15. No es cierto, hermano, no se asusten porque esto no es para ustedes. Dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Hermanos, ¿cuántos quieren estar en ese libro? ¿Cuántos ya están en ese libro? Yo estoy ahí, hermano. Yo recibí a Jesús. Yo necesito ser librado. Que me metan a Disneylandia, pero al lago de fuego no. La decisión es fácil, es fácil. Un ejemplo, en alguna oportunidad nos hemos dirigido a un importante acontecimiento, pero en el camino un accidente inoportuno echó a perder nuestro traje. Las mamás y los papás que tienen bebé saben mucho de esto, hermanos, que vienen a la iglesia y el bebé le tira todo o se vomita en la ropa y uno ya ni sabe qué hacer. Es imposible que nos presentemos así. Dos cosas nos quedan por hacer: no ir o cambiarnos de traje. Esto a mí me ha sucedido, hermanos, donde voy al trabajo y se me cae el café. Y tengo dos opciones: tengo que regresar a la casa a cambiarme, o tengo que hallar, o no ir, o hallar una manera de esconderlo. Y el café, hermanos, especialmente cuando uno está usando una camisa blanca, no se puede esconder. Entonces he tenido que regresar a casa a ponerme otra camisa, porque no me puedo ir al trabajo con una mancha de café de este tamaño. Y aparte de eso me tengo que poner una pomada porque el café quema. Entonces hay dos cosas que se tienen que hacer en esta situación. Bueno, la vida es algo similar, ya que en el momento que el ser humano tiene conciencia de pecado, es como si manchara el traje de inocencia que tiene y que lo excluye de la entrada a la gloria de Dios. Hermanos, el momento que nosotros vinimos a esta tierra, ya éramos pecadores. Cuando entramos, ya cargábamos eso en nosotros. Nadie se escapa de eso. Y es como que mancháramos ese traje que el Señor nos dio. Y nosotros tenemos que ahora buscar la manera de cambiar el traje y ponernos una vestidura mejor de la que antes teníamos. Y saben que esa vestidura es Cristo. Él es nuestro traje mejor, hermano. El que tú te vas a poner para ir a una boda que te invitaron, el que tú te vas a poner para ir a ver el presidente de los United States o de México. No, ese en tenis y no es cierto, hermano. No. Pero así es como si el pecado es como si manchara el traje de inocencia que nosotros tenemos y que nos excluye de la entrada a la gloria de Dios. Saben que Dios es puro, es santo, y el pecado no puede estar donde Él está. No puede estar. Así es la luz con la oscuridad, hermanos. Cuando tú entras un cuarto oscuro y no se ve nada y tú enciendes la luz, ¿qué sucede con las tinieblas? Se esconden, hermanos. No pueden estar donde está la luz. Se esconden debajo de la cama, debajo de los muebles, en el closet. Se esconden porque en la presencia de la luz, estas tinieblas no pueden. Se les va la fuerza. Y lo mismo con Dios. Nosotros si tenemos pecado, nos excluye a entrar a la gloria de Dios. Pero sabe que hay una respuesta para eso, hermanos. Entonces ahora entremos al tema que es el pecado.
Vayamos al libro de Romanos 3, capítulo 3, versículo 23. Y dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Hay una palabra importante ahí que quiero que usted vea, dice, por cuanto, dice, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces ahí tenemos que ver que incluye a todos, hermano. Nadie se sale de ahí. Entonces, en base a lo anterior, formulemos algunas preguntas. Primero, ¿qué es pecado? Pecado es la transgresión o violación a la ley de Dios. Por ejemplo, la desobediencia. Hermanos, la ley de Dios está en la palabra de Dios. Uno cree, en el mundo cree que el bien y el mal es algo gris, cuando sabemos que basado en la palabra de Dios o es blanco o negro, caliente o frío. No es gris, pecado es pecado. Entonces cuando uno dice en el mundo, alguien tenía hambre y tenía que robar para comer, en el mundo dijeran unos, eso es bueno, porque tenía hambre el muchacho y necesitaba comer. Pero a los ojos de Dios robar es robar, porque es violación a la ley de Dios. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es la transgresión o violación a la ley de Dios, por ejemplo, la desobediencia. Si el Señor nos dice que robar es malo y lo hacemos, es desobediencia. No porque lo dice el policía, porque lo dice Dios, hermano. Porque lo dice la Biblia. Es que los morales del mundo han cambiado porque ellos han olvidado que en sí los morales vienen de Dios, de la palabra de Dios, del obedecer a Dios. Ellos han querido cambiar eso y decir, bueno, es que no se puede ver las cosas como blanco y negro, siempre hay un gris. No, hermanos, la palabra es la palabra y no la podemos cambiar. Ahora sigamos. Segunda pregunta, ¿quiénes pecaron? Isaías 53:6 dice que todos hemos pecado. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Hermanos, todos, no podemos decir que somos personas que nunca hemos hecho un mal. Todos pecamos, todos tenemos. Si no pecas, como he oído del pastor una vez, el que no pega, patea, el que no patea, muerde. Entonces todos tenemos algo en que nosotros tenemos que saber que le fallamos a Dios. Quizá no le fallas en esto, pero en lo otro sí. Quizá dices, pero yo hago esto, sí, pero llegas tarde al privilegio. Ay, ya se me cayó. Ya se me cayeron todos, dijeron, ay, ouch, como decía un hermano también. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, ni hay ni siquiera uno. Eso lo dice Salmo 14:3. Entonces todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Hermanos, yo en la palabra veo de que yo no puedo hacer el bien sin Dios. Yo no puedo hacer el bien sin Él. Yo puedo quizá pensar que estoy haciendo algo bueno, pero sin Él son obras que Él no las ve. Incluso si hacemos lo que Él no nos dijo que hiciéramos, en el momento que estemos en su presencia, ¿qué va a decir? Va a decir, apártense de mí, hacedores de cosas que ni les dije que hicieran. Y nosotros vamos a estar delante de Él y Él va a ver qué hiciste de lo que te dije que hicieras. Nosotros tenemos que decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú me mandes a hacer y nada más, nada menos.
Pero aquí vemos que no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Ahora, la tercera pregunta es, ¿habrá alguien quien nunca haya pecado? Y solamente uno quien nunca pecó es nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo hay uno, hermano. Mire, hermanos, esto es lo bonito porque nosotros quizá cuando vimos la medida dijimos, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Vimos la montaña, dijimos, eso es lo que tenemos que subir. Ese es el trabajo que nos queda para hacer. Y vino Jesús y Él hizo todo el trabajo. Él fue el que hizo lo que nosotros no pudiéramos haber hecho, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Gloria a Dios. Porque mire, yo veo que desde que el momento que nací, ya fallé. Entonces ahora de adulto, ¿cómo iba yo a hacer algo que empecé mal y terminé mal? Pero fue por Jesús, porque solo uno pudo hacerlo, y por su sangre es que nosotros ahora podemos ser llamados santos. Amén. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hermano, Él entiende tu situación. Él te comprende a ti porque así como tú sufres hoy, Él sufrió también. Entonces, cuando uno tiene un juez que no lo comprende a uno, hermanos, uno empieza a sudar. Uno empieza a decir, este juez no sabe lo que estoy pasando. O si tiene un abogado, mire, yo le cuento que yo he oído de gente que dice no digo el Señor, que han sido bendecidos en sus finanzas, y cuando están frente a un juez o un abogado, lo primero que ven es que esa persona ha estado bien y dice, no sabe trabajar, no sabe lo que es trabajo fuerte afuera, y lo menosprecian a uno por eso. Y dice, y es que hay personas que no comprenden la situación de otros. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nosotros decimos, Señor, me está pasando esto. Yo creo que tú nunca pasaste esto, Señor. Yo por eso creo que tú me dejas aquí en estas, porque tú nunca tuviste que hacer esto, Señor. Pero mire que Él fue tentado en todo y Él salió sin pecado, hermano. Él pasó aún más, porque quizá que a uno lo despidan en trabajo y estemos pensando, Señor, tú no sabes qué se siente esto, esta ansiedad de no tener trabajo y tener que soportar a una familia, pero Él también puede vernos y decir, ¿has cargado una cruz? ¿Te han puesto sobre una cruz, literalmente? Y empieza uno a decir, entonces el trabajo que no tengo ahorita está bien. Sigamos, hermano. Primera de Pedro 2:2 dice, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Hermanos, no nomás no pecó, pero tampoco hubo engaño en su boca. Él dijo la verdad. Él dijo la verdad, aunque dolió, Él dijo la verdad. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Diga, ese soy yo. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, yo me alegro de esto. Aunque a veces en estas pláticas que tenemos, uno dice, me está cayendo ahorita el martillo. Pero ¿sabe qué?
Yo más me gozo porque el martillo más grande es el que empieza a moldar bien al ser. Yo sé de lo que el Señor me sacó, yo sé de las cosas que Él me guardó. Y yo doy gloria a Dios porque aunque el diablo quiere siempre recordarme del pasado, yo le tengo que recordar al diablo de su futuro. Y luego le recuerdo del mío también, donde voy a estar con el Señor Jesús. Y quizá en momentos, ahorita Él se ríe de nosotros, pero hay un dicho que dice: el que ríe de último, ríe mejor. Y cuando venga Cristo con poder y nos levante con Él, hermanos, nosotros nos vamos a reír aún más, amén. Gloria a Dios. Ahora, primera de Juan 3:5 dice: y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Mire, hermano, que del principio hablamos que Dios desea que todo el mundo sea salvo. Y Él se manifestó a fin de quitar los pecados. Él vio en nosotros que nosotros no éramos capaces de hacerlo. Y en su misericordia, Él nos vio, y en su amor, Él nos tomó y dijo: pero yo sé que no lo puedo hacer. Entonces voy a mandar tu solución. Es como cuando un niño bebé, sabe hermanos, que los bebés pueden contractar enfermedades, y es por eso que les dan una vacuna. Porque saben que el día de mañana, quizá no, ahorita no lo tienen, pero el día de mañana van a tener que resistir algo que les puede dañar de una manera que los puede matar. Y les dan vacunas, y esa vacuna lo que hace el cuerpo fuerte para poder resistir lo que ha de venir. Bueno, hermanos, cuando nosotros vinimos a esta tierra, ya llevábamos ese virus. Ya llevábamos ese pecado, pero sabe que el Padre del cielo nos vio y dijo: pero aquí tengo tu vacuna, mira. Y con una jeringa grande para todo el mundo, ahí vino y eso fue Jesús, hermanos, quien Él nos dio la oportunidad de poder ser salvos. Amén. Muchos casi se me desmayan porque cuando dije jeringa, pero no, el Señor es paciente, hermanos, es paciente para nosotros que tenemos que ser sus pacientes. Amén. Aparte del Señor Jesús, podemos decir que todos somos pecadores o violadores de la ley divina, por tanto sujetos a un castigo por nuestras transgresiones. Hermanos, dice la Biblia que nosotros teníamos un pago que merecíamos, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero todos éramos sujetos a un castigo por nuestras transgresiones. No había ni uno que se podía escapar de esto. Si uno se escapa, uno puede decir que Dios no, como dicen en inglés, it's not fair. ¿Si han oído eso de los niños? That's not fair. ¿Por qué le compras un juguete a él y a ella, pero a mí no me compras? Pero Dios sí es fair. Sí es, porque Él es igual con todos, hermano. Él da una ley, Él da una manera de escapar, y todos tienen que buscar esa puerta que es Cristo. No hay otra, hermano. No se puede por la mamá, el tío, la tía. No se puede por el gordito que le soban la pancita. No, la puerta única es Jesús, hermano. Entonces todos estaban sujetos a un castigo por sus transgresiones, pero hallar esa puerta es la llave para escapar, hermanos. Ahora, ¿qué significa destituidos de la gloria de Dios? Significa que no merecemos los beneficios de Dios porque no hemos hecho su voluntad. Un beneficio que nos da ser hijos de Dios es que estamos en las manos del Padre, hermano.
Sabe que de su mano no nos pueden arrancar. Él es todopoderoso. Y otro beneficio es que todo nos ayuda para bien. Eso es una promesa. Otra es que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Miren, hermanos, usted anda alcanzando la riqueza y no sabe que la riqueza lo andan buscando a usted. Usted está buscando cómo pegarle al gordo, no, a la lotería. Y no sabe que la bendición anda viniendo a su vida y lo está buscando a usted. Cuando usted es obediente, cuando usted actúa como hijo, pero cuando actúa como el vecino, no le digo ahí. Ahora, el hablar de pecado no es nuestro único interés, sino ver cómo podemos ser librados de él y alcanzar el favor de Dios. Esa es la meta, hermanos. Una cosa es saber qué es el enemigo, otra vez cómo vencer al enemigo, amén. Y nosotros estamos de gloria en gloria, amén. Más que vencedores, ¿cuántos son más que vencedores? ¿Solo unos o todos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora hay preguntas aquí. ¿Qué es paga? Paga es lo que una persona recibe por lo que ha hecho. La Biblia nos dice que el pecado tiene su paga y esta paga es ser castigados con la muerte. Hermanos, hemos visto en clases anteriores que todo acto que nosotros hacemos, todo hecho que hacemos, tiene una paga. O es una bendición, o es una maldición, o algo todo lo que hacemos tiene su paga. El simple hecho de estar aquí en la casa de Dios tiene una paga. Usted recibe bendición, recibe palabra de Dios, recibe descanso su alma, su vida, recibe gozo, paz, es una paga. Ahora, de la misma manera, el salirse del servicio porque usted se aburre, se duerme, también tiene su paga. Hay muchos que salen del servicio y dicen, bueno, es que necesito agarrar un poco de aire, no estoy hablando mal de nadie, no me miren así, hermanos. Veo los cuchillos que empiezan a salir de los ojos. Pero uno recibe una paga. Descansó cuando salió, descansó, es una paga. Pero al mismo tiempo el enemigo paga también y dice, descansaste, ya te pagué, no vas a recibir la bendición que te quedaba ahí adentro. Entonces todo acto, todo hecho recibe su paga, bueno o malo. Y aquí vemos que la Biblia nos dice que el pecado tiene su paga y esta paga es ser castigados con la muerte. Yo de aquí deduzco, hermanos, de que lo más que uno es pecador, lo más la muerte se le acerca. Y cuando veo la palabra de Dios que dice eso, empiezo a pensar, es por eso que la Biblia dice, porque veo a las personas que de jóvenes se meten a drogas, a cigarros, y qué viejos se ven, hermanos. Como que la edad se les aumenta. Y empiezo a ver la Biblia que dice, si la paga del pecado es muerte, entonces lo que ellos andan atrayendo más y más es muerte. Los que andan afuera robando, matando, todos los pecados que andan haciendo allá afuera, y empiezo a ver a la gente que tiene años menos que yo y se ve más viejo que yo. Es que yo empiezo a decir, Señor, ya encontré lo que es la fuente de the fountain of youth, ¿cómo se dice? La fuente de la juventud. Y es Cristo Jesús. Sí, hermanos, aquí estamos, yo he conocido a muchos de ustedes, 30 y tantos años, y cada vez lo veo más joven a usted. Los miro y digo, estos hermanos no envejecen.
Unos me dijeron gloria a Dios, otros me dijeron, pues ponte los lentes. Como ya todo es HD, high definition, y aquí los ojos, es que lo estoy viendo con los ojos de Cristo, hermano, con amor. Yo sé que tiene edad, hermano, pero es a Cristo quien ando viendo en sus vidas y lo hace más joven. Amén. Aunque no diga amén, hermano. Ahora, ¿qué es muerte? La muerte es la separación de Dios por siempre y jamás. El rey David exclamaba en Salmo 51:11, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y en otra escritura dijo, mejor, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Hermanos, es que tiene que ser un deleite estar en la casa de Dios. Y sabe que es mejor estar aquí. Yo cuando me voy de vacaciones me siento como que me falta algo, hermano. Cuando me voy una semana y no vengo a la iglesia, siento que me siento mal, como que me falta algo. Es que yo necesito venir a la casa de Dios, necesito refrescarme otra vez más, a recibir fuerza, hermanos, porque en el mundo uno se empieza a sentir más débil cuando empiezan a hablar con las gentes que nosotros trabajamos y salen con sus palabras de este tamaño, hermano. Y nosotros nomás ahí escuchándolas, cuando algo sucede y uno dice, no, casi se me sale. Tengo que ir otra vez a la iglesia a refrescarme porque casi se me salía. Entonces es importante regresar, hermano. Tenemos que estar limpiando. Nos tenemos que venir a seguir limpiando porque es difícil, hermano. Ahora, Dios no quiere que recibamos la paga del pecado. Más bien quiere que tomemos la segunda parte del versículo donde dice, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Ahora, ¿podrá una persona ganar una dádiva? No, porque es un regalo y si se paga ya no es dádiva. Hermano, yo no quiero que usted un día en mi cumpleaños venga y me diga, aquí está tu regalo, van a ser $50. Dije 50 porque hay hermanos que me dan regalos de $1. Para que usted empiece a recibir esas bendiciones y diga, tenía razón el hermano, le voy a comprar regalos de 50, pero no se los voy a cobrar. ¿Cómo sería eso, hermano? Que en su cumpleaños vengan y le den un regalo y le digan, y aquí está el recibo, espero el pago en una semana, por favor. Ese no es un regalo, esa no es una dádiva. Usted pagó por eso. Por eso, si es un regalo, no se puede pagar. No se puede pagar. No, incluso no se puede ni merecer. Porque uno porque cumple años ya espera que le den un regalo. Y no porque fue una persona perfecta los 365 días del año, hermano. Solo porque es ejemplo, las esposas si no les traen un pastel y flores el día de su cumpleaños, ¿cómo sale el marido? Negro y azul de los ojos y todo lo demás. No del traje, hermanos, no del traje. ¿Y acaso no nos tiraron sartenazos? Pero porque lo merecen. No es porque es el cumpleaños de ellos. Sí lo merecen, hermano, porque aquí son hermanas y tenemos esposas que son bendición de Dios. Es nomás para que se alegre y no me vea tan
porque veo que unos que me están haciendo así. Pero es una dádiva, es un regalo, no se paga, hermanos. Ahora, ¿a quién se le da la dádiva? A todo aquel que cree en Cristo Jesús. Dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás, ¿qué dice? Salvo. Es tan fácil, amén. Entonces, ¿por qué se les hace tan difícil al mundo hacerlo? Es porque no han recibido esa misericordia allá afuera de ser tocados en el corazón, hermano. Pero a ti, a mí, sí, sí, el Señor tuvo misericordia de nosotros, amén. Entonces aquí podemos ver claramente que la dádiva viene de Dios, hermanos. La dádiva solo puede venir de Él. Tú no puedes ser limpio de los pecados de cualquier otra manera. Si es tan simple como creer en tu corazón y confesar con tu boca, ¿por qué vas a recibir otra paga y no hacerlo? Pero esa es la pregunta del millón, hermano. Que como tantos en el mundo se les hace difícil. Yo le comentaba a los jóvenes que una persona que ha trabajado conmigo por muchos años, yo le dije, ¿sabes qué? Discúlpame. Fuimos a comer, almorzar, y le dije, discúlpame, porque ahorita ando pensando y nunca te hablé de Cristo. Y le empecé a hablar de Jesús y le dije, sabes que yo entiendo tu situación, porque se veía en problemas. Su esposa tiene una enfermedad de que no puede comer ni comida regular, tiene que comer comida de bebé, porque su cuerpo rechaza todo. Y le dije, sabes, la solución la tiene Jesús. Dios te puede ayudar a ti y puede sanar a tu esposa. Tú le tienes que rendir tu corazón, le tienes que rendir todo. Y le dije, y sabes porque él me dijo, ¿y qué es lo que pides? Le dije, yo no, pero la Biblia dice que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús te puede salvar, tú puedes ser salvo. Y sabe que me quedé con la boca y yo así, mire, porque me dijo, no, mejor no. Hermano, yo no entiendo cómo alguien no puede querer sanidad para alguien que ama. Cómo una persona puede saber que está en problemas, en situaciones, en pecado, puede estar en qué sé yo. Y cuando alguien viene con una solución, le simplemente digan, no, mejor no. Mejor cuando ya sea más viejito, pues le dije, mira, ¿cuántos años crees que tienes? Yo cuando tenía 10 años creía que tener 30 era viejito. Hermano, pregúntele a un niño, ¿qué crees que es viejito? Y le van a decir, 21. Y me hacen a mí anciano. Entonces yo le pregunto, ¿qué está esperando el mundo? Porque yo me rasco la cabeza, pero dije, Señor, yo le hablé. No puedo hacer nada más. Si tu Espíritu Santo no hace algo ahí, yo no puedo hacer nada más. Yo hice mi tarea, que era proclamar tu nombre al mundo. Pero yo veo que hay muchos que no reciben la dádiva. Y es triste para mí. Es triste porque en sí yo quisiera alcanzar la vida de muchos en mi trabajo. No, el problema es que el trabajo a veces no lo permite, hermanos. Y uno tiene que ser bien como la secreta, como dicen, para hacer las cosas. Y astutos, porque se pueden meter una persona en problemas. Pero como ha sido una persona de muchos años, yo sentí la libertad de hacerlo. Y le digo, hermano, que yo cada oportunidad le sigo hablando. Y sé que un día él va a venir a los pies de Jesús, pero espero que no sea muy tarde. Porque
claramente es algo que Dios tiene que hacer. Amén. Entonces, hermanos, vamos a concluir con: Dios desea que el mundo sea salvo, pero mientras los hombres no reconozcan que son pecadores, así como hermano, si él no reconoce que es pecador, que está en problemas, no, el Señor no puede hacer nada allí. Y que necesitan salvación, la dádiva de Dios, la vida eterna, no podrá ser otorgada. Vemos que la dádiva no se gana, ni se paga, ni se merece. La vida eterna se da sin precio a todo aquel que la quiera recibir de Dios por medio de Cristo Jesús. Hermanos, yo aquí tengo un versículo que quiero que todos vean. Yo hice esta pregunta a los jóvenes de una clase y les dije: ¿cuántos saben qué dice Juan 3:16? Y lo sorprendente para mí es que en una clase de 20, solo 13 sabían este versículo. Y yo me asombré porque dije: Señor, esto es importante. Esto para mí fue básico para cuando yo empecé a crecer. Que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo ni tengo que ver la pantalla, hermano, porque no nomás está en la Biblia, está grabado en mi corazón. ¿Cuántos grabaron este versículo en su corazón? Gloria a Dios. Aquí dice, hermanos, que Dios por amor dio a su hijo por nosotros, hermanos, para que seamos salvos. Amén. Si no se acepta la dádiva de Dios, se recibirá la paga del pecado, que es la muerte eterna en el lago de fuego. Es lo que dice la Biblia, hermanos, no es lo que digo yo, no es lo que dice el libro, es lo que dice la palabra de Dios. El pecado nos aparta de la gloria de Dios, pero mire, mas la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, hermano, así estábamos antes. El pecado nos separaba de Dios. Y cuando recibimos a Jesús, se hizo un puente. Se hizo un puente que podíamos ahora nosotros cruzar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Amén. Dice primera de Juan 1:7: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y Romanos 4, del 7 a 8 dice, y con esto termino: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. Pueden decir: ese soy yo. Y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Diga: eso es para mí. Señor, yo recibo eso. Es tu palabra y yo la creo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta vez no se me durmió nadie, hermano. Gloria a Dios. Ahí está el gallo soltero. Todavía está bien emplumado. Muy bien. Preguntas, hermanos. Si tienen alguna pregunta puede hacerla. El tema es el pecado. Como vimos, es el problema que tiene el ser humano con Dios, pues. El pecado, desde que Adán y Eva desobedecieron, quedaron separados de Dios, pues. Acuérdense que Dios los sacó del huerto, los echó, y yo les enseñaba otra vez que echar ahí es divorciar, pues. Se divorció de ellos, se separó de ellos. Pero eso no quiere decir, fíjese, que los hombres creen que porque Dios se separó de ellos ya no tienen nada que ver con Dios. No, tenemos que ver con Dios, porque al final dice la Biblia que todos le vamos a dar cuentas a Dios, pues. El hecho de que Dios se haya separado de ellos no quiere decir que se independizaron, pues, y que ya no tienen que dar cuentas. No, al final Dios nos va a pedir cuentas porque nos dio la oportunidad de venir a esta creación para desarrollarnos.
Y al final tenemos que entregar cuentas, pues cuando llegue el día del juicio, el día del juicio final, el trono blanco, como se llama en la Biblia, ahí todo el mundo va a tener que entregar cuentas. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? En fin, por haber venido a la tierra. Entonces, el error de los hombres, le decía yo, es pensar que ya no tiene nada que ver con Dios, y tenemos que ver. Entonces, el pecado es la separación del hombre con Dios, pues es la muerte. La separación de Dios es la muerte, pues. Entonces, ese es el problema del ser humano. Pero como vimos, Dios tuvo misericordia del ser humano, no de las otras creaciones. Dice el apóstol Pablo que no auxilió a los ángeles cuando pecaron, no auxilió a otros, sino que a nosotros, los descendientes de Adán. Y la oportunidad es que Dios mismo proveyó el medio para limpiar el pecado, pues para que el pecado fuera anulado, y ese medio es el Señor Jesucristo. Muy bien, tiempo para preguntas. Entonces, si tiene preguntas, muy bien, ahí va la primera pregunta. A ver, hermano. Hermano pastor, no pude escuchar toda la clase porque estaba sirviendo, pero quiero saber lo que ¿Sirviendo de qué? De cantar con los niños. Pensé que sirviendo en mi casa iba a decir. No. Bueno. Hermano, pero quiero saber lo que quedó pendiente del otro domingo, ¿por qué dicen que Eva, el fruto que comió era una manzana? No, hermano. No, sí. No, eso es un misterio terrible. No, ahí está en el libro del Cantar de los Cantares, Cantares 8 creo que dice, si buscan Cantares 8, a ver, busca tú que preguntaste, hermano. Cantares, en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 8, ahí le dice el Señor a la iglesia, debajo del manzano, aquí sabe, 8:5. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amo, sobre su amado? Dice el coro. Entonces dice después, debajo del manzano te desperté. Ahí está, ¿ve? Porque desde que comió el fruto quedó dormida, se murió para Dios. Pues ver que dormir es morirse, ¿verdad? Debajo del manzano te desperté, ahí tu madre tuvo dolores de parto por ti. O sea que nació en pecado, pues. Y entonces dice, ahí tuvo dolores de parto y te dio a luz. O sea, nacimos en pecado por culpa del fruto prohibido, que fue un manzano, pues. Pero ustedes ven que le aparece la manzana, y ahí está la manzana en la mire. Por eso no hay que comprar esas cosas. Si tiene alguno, tráigamela aquí. Yo aquí la voy a santificar, pues, solo para mí. Como no, choma, si el pastor se la vendo si quiere. Por eso esos usan de símbolo la manzana, porque es el fruto prohibido. La ciencia es el árbol de la ciencia, pues, el que Eva permitió que entrara a la tierra. La tecnología y todo lo que ahora. Por eso las feministas dicen, no, Eva fue Evita. No evitó, pues, pero fue Evita. Fue buena, porque lo que hizo fue permitir que la tecnología entrara a la tierra. Si no estuviéramos sin tecnología, sin nada, y es mentira del diablo. Dios es el conocedor de todo, hermano. Él es la verdadera ciencia. Pero entonces estos, burlándose de Dios, como quien dice, miren lo que hemos desarrollado, tienen la manzana ahí mordida. Entonces, porque fue una manzana, pues, el fruto prohibido fue un manzano. Ahí lo dice, en Cantar ya se lo dije, ¿verdad? Después no va a decir, pastor, por ahí oí, yo se lo enseñé. Ahí me da el mérito a mí, me dice, ahí después dice, mi pastor me enseñó que fue un manzano el que se mordió. Tienen razón esos del Apple, fue un manzano. Para más ellos lo saben, fíjese, usted no lo sabía, fíjese. Ya ve, y usted que debe de saberlo. Mire, ellos lo saben y usted no lo sabía. Muy bien, otra pregunta. ¿Esa era toda la pregunta? Hermano, hombre, bueno, porque viene, le revelé este misterio. A ver, otra pregunta, sí, hermanos. Sí, hermano pastor, tengo una pregunta acerca del libro de 2 de Corintios 5:21. ¿El Señor se hizo pecado por nosotros o solo cargó nuestros pecados, hermano pastor? Cuando ahí dice que se hizo, estaba llevando nuestro pecado, pues. No es que Él se haya contaminado con el pecado. No es que Él se haya vuelto pecado. No, cargó nuestros pecados, cargó nuestras culpas.
Habría que ver, 2 de Corintios, ¿qué me dijo? 5:21. Habría que ver el original como dice. Vamos a ver, 2 de Corintios 5. Es que hay otros versos paralelos a ese que dicen que Él cargó nuestras culpas. Él cargó, dice, por nosotros lo hizo pecado. El original dice ahí que es hacer aplicación muy amplia, dice poner encima, practicar, también es practicar, fíjese, pero el Señor no practicó pecado, pues. Prestar, procurar, producir, redimir, sacar, tomar, trabajar, causar, preparar. Tal vez lo correcto es poner, puso sobre Él nuestro pecado, pues, porque otros versos dicen que Él cargó nuestra culpa, pues. Él llevó nuestra culpa. Si no, la muerte no lo hubiera podido soltar. Cuando el Señor murió y bajó al infierno, como dice la Biblia, ahí la muerte lo tiró al lago de fuego, porque la paga del pecado es la muerte segunda, pues, que es el lago de fuego, dice la Biblia. El Señor inauguró el lago de fuego ahí. Pero cuando la muerte miró que no llevaba pecado, lo tuvo que soltar, y de ahí salió el Señor para resucitar. O sea que no fue sencillamente que murió en la cruz, lo pusieron en la tumba y se durmió y de ahí despertó. No, en ese momento fue al infierno y bajó al lago de fuego. Eso era lo que al Señor le tenía miedo. El Señor no le tenía miedo a morir en la cruz. Por eso Él dijo, miren, no le teman al que mata el cuerpo y no puede hacer nada con el alma. Témanle, dijo, al que no solamente puede matarles el cuerpo y también tirar sus almas al infierno. A ese ténganle miedo, porque ese es Dios. Porque Dios lo puede tirar al infierno, porque eso era lo que Él iba a vivir, pues, y era lo que no quería. Por eso en el Getsemaní le decía, Padre, pasa de mí esta copa, yo no quiero hacer esto, porque tenía que ir al infierno, hermano. Pero cuando entró al lago de fuego y la muerte miró que no llevaba pecado, la muerte no lo podía retener, dice la Biblia, y lo tuvo que soltar. Y fue cuando salió al tercer día victorioso, resucitó. Porque el pecado, Él no era pecado, pues el pecado no lo había contaminado. Si hubiera tenido un pequeño pecadillo, como dicen los católicos, ¿verdad? Ellos creen que Jesús sí llevaba, más algún apachón de ojo hizo de repente, más porque están juzgándolo desde el punto de vista de ellos. Pero acuérdense que el Señor Jesús no tenía el cuerpo de pecado que nosotros tenemos, hermano. Claro que tenía cuerpo humano con instintos, tenía un cuerpo animal, pues, porque tenía sangre, y aún la sangre no era sangre animal, era sangre de Dios, porque fue Dios el que engendró el óvulo y lo puso en el vientre de. Lo que hizo Dios fue nada más rentar el vientre de María. Un óvulo ya fecundado le pusieron en el vientre a María. María no puso óvulo. Si no hubiera tenido cuerpo de pecado, hubiera estado contaminado con cuerpo de bajeza el Señor, pero no. Él tenía el cuerpo humano, pues tenía instintos, tenía razonamiento, como nosotros. Le dolía si lo pescaba, pero no tenía el cuerpo animal que nosotros tenemos, este tipo de sangre, pues, que es la que nos hace ser animales. Y es la que el pecado, es la que está contaminada. Entonces el Señor nació sin cuerpo de bajeza. Por eso para Él, hermano, era fácil sanar un enfermo. Por eso para Él era fácil no pecar. En cambio para nosotros lo difícil es dejar de pecar. Por eso dice la Biblia en Filipenses 2 que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo, que dejando lo fácil para Él, que era no pecar, cargó nuestro pecado. Ese mismo sentir tenemos que tener nosotros. Tenemos que dejar lo fácil para hacer lo difícil. ¿Y qué es lo fácil para nosotros? Pecar. Entonces tenemos que dejar de pecar y consagrarnos a Dios, que es lo difícil. Para Él lo fácil era no pecar y cargar nuestro pecado. O sea, ¿comprende cuál es lo fácil o lo difícil? Amén. Entonces Él no tenía cuerpo de este cuerpo, pues animal. Claro que comía, claro que tenía que dormir sus 8 horas cabalitas. Claro que ya por eso ya ve que cuando los samaritanos no lo recibieron, le dolió tanto que le dijo a aquel discípulo, cuando el discípulo le dijo, te seguiré, le dijo, ¿para qué me vas a seguir? Le dijo, si ahorita no tengo ni dónde recostar mi cabeza, estoy cansado.
porque tenía un cuerpo humano, pues, pero no este cuerpo animal que nosotros tenemos, contaminado por esta sangre que es la que tiene el pecado de Adán. Entonces cuando bajó al infierno, la muerte lo tuvo que soltar, porque no llevaba pecado en él. Dijo, ve, el pecado de que vosotros trae, y lo tuvo que soltar, y resucitó. Y esa es nuestra victoria, pues. O sea que el diablo nunca se imaginó la estrategia de Dios, hermano. El diablo sabía que Dios había prometido venir a la tierra, pero no sabía. Y cuando miró a Jesús, por eso le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras. Porque él dijo, ¿cómo va a ser Dios para nacer en la tierra? Él nunca se imaginó que Dios tenía un as debajo de las mangas, como decimos, ¿verdad? Que era venir a la tierra, nacer en un cuerpo sin pecado. Por eso es mentira lo que los católicos dicen, que María, exaltan más a María, porque dicen María le dio el óvulo a Dios para que naciera Jesús. O sea que María es más importante que Jesús. Es mentira. María solo fue una incubadora, pues, que donde le pusieron el óvulo ya fecundado. Porque la sangre de Jesús, hermano, es la sangre de Dios. Por eso dice la Biblia que Jesús, dice Hebreos, cuando resucitó, tuvo que ir a recoger su sangre a donde la dejó tirada, porque era una sangre especial, y la llevó al lugar santísimo, y allá está en el cielo la sangre de Cristo. En cambio dice la Biblia que la sangre de nosotros, sangre y carne, no heredarán el reino, porque esta sangre no puede entrar al cielo. Por eso cuando el Señor venga, fíjese, hermano, y nos transforme, la transformación va a consistir en que nos va a quitar la sangre, esta sangre, y nos va a dejar solo con huesos y carne, así como resucitó Él. Porque Él ahorita solo está con huesos y carne, sin sangre, porque su sangre está en el lugar santísimo. Entonces nos va a resucitar, y ya sin esta sangre, entonces vamos a poder salir a recibirlo a las nubes, porque lo que nos impide ahorita elevarnos es la sangre. Ya ve que la presión es la que, si alguien sube un poquito, empieza a agarrarse el corazón, porque la sangre es el problema. Pero el día que nos quiten la sangre, hermano, vamos a volar. Vamos a volar. Por eso ve que usted los brujos, por ejemplo, tienen fama de no tener sangre, porque vuelan. Por eso ve que su símbolo es una bruja sobre una escoba volando. Por eso en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica empezó a perseguir a los brujos, la prueba que le hacían para saber, cuando a alguien acusaban de brujo, le cortaban la vena. Si no le salía sangre, era brujo, entonces lo quemaban. Ahora si le salía sangre, decían, no, este es humano, este tiene sangre, este no es brujo. Tal vez está aprendiendo a ser brujo, pero tiene sangre. Entonces esa era la prueba que les hacían. Y el asunto es que sin sangre pueden volar. Por eso son seres raros esos, pues. Parecen seres humanos, pero son humanoides. Los seres humanos tenemos sangre en el cuerpo, pues. Y es sangre roja. Ni siquiera sangre azul. Los de sangre azul son otros raros. Nosotros tenemos sangre roja. Somos piel roja. Somos los rojizos. Por eso Adán quiere decir el rojizo, porque somos rojizos. Si alguien es de sangre azul, de sangre amarilla, el piel amarilla, acuérdense que el arco iris tiene los 7 colores de las razas que hay en la tierra. Pero hay una raza nada más que es humana, que somos nosotros. Por eso ve que los homosexuales usan el arco iris como diciendo, mezclémonos entre todos, hombre. Hagamos lo que sea, al fin y al cabo Dios nos va a perdonar. No, Dios vino a salvar al ser humano, no a otra raza o a otros, no, vino a salvar a los seres humanos. Y entonces el ser humano oye la palabra de Dios y se siente compungido, se arrepiente, como decía Eric, y la sangre de Cristo lo limpia del pecado. Pero el que no es ser humano, no, ni siente deseos de arrepentirse, ni quiere, porque no es humano. Por eso tengan cuidado con el que está a su lado. No lo va a pescar para ver si tiene sangre, porque seguro que tiene, porque está aquí, ¿verdad? Entonces el Señor llevó nuestro pecado, pues cuando dice ahí que se hizo por nosotros pecado, lo que está diciendo es que cargó, como dice el original ahí, la otra aplicación que tiene, nuestro pecado, llevó nuestra culpa, pues pagó en la cruz como pecador, pero solo estaba llevando nuestra culpa. Esa fue la estrategia de Dios para vencer el lío en el que el diablo nos metió. Dice que siempre usted nos ha dicho que el Señor
cargó nuestros pecados y yo creía eso que usted me acaba de decir. Pero fíjese que yo he escuchado, hermano, o a personas o incluso pastores, he escuchado pastores que ellos cuando dan la Santa Cena, hermano pastor, dan pan con levadura. Entonces, cuando dan pan con levadura, ellos ponen este versículo y dicen que comen pan con levadura para celebrar Santa Cena porque Jesús se hizo pecado. Pero no, si usted estudia el original, nosotros tenemos el estudio del original porque nosotros lo hicimos para ver si era pan con levadura o pan sin levadura. Cuando el Señor instauró la Santa Cena, lo hizo con pan sin levadura. Sin levadura. Ahí, porque en el hebreo sí hace diferencia entre pan con levadura y pan sin levadura. Hay dos palabras distintas. Entonces, cuando el Señor instauró la Santa Cena, lo hizo con pan sin levadura y dijo: esto es mi cuerpo. Entonces, el que lo hace con levadura lo está haciendo ignorantemente. Pues acuérdense que nosotros, hermano, muchos años ministramos la Santa Cena con pan con levadura. Y el punto o el criterio apostólico era que el pan con levadura, la levadura es figura del pecado, pues. El pan con levadura, entonces nos lo comemos, es con pecado, pero al tomarnos el vino, es la sangre de Cristo, limpia el pecado. Ese era el criterio. Pero un día el Señor nos inquietó a investigar realmente y encontramos que en el original el Señor, y acuérdense que no solamente comíamos pan con levadura, sino que tomábamos jugo de uva, puro ponche de uva. Pero cuando estudiamos nos dimos cuenta que el Señor instauró la Santa Cena con puro vino, porque estaban tomando vino, era la Pascua, esa noche estaban tomando vino, y era vino fermentado. Y lo hizo con pan sin levadura. Desde entonces nosotros anulamos la otra forma y dijimos: no, hermanos, es pan sin levadura, porque el Señor dijo: esto es mi cuerpo, y Él era sin pecado, pues. Entonces por eso lo hacemos con pan sin levadura, ¿verdad? Muy bien. Otra pregunta, hermanos, a ver. Pastor, hermanos de la alabanza, pasen aquí, vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios. La enseñanza del último versículo hablaba de dos tipos de bienaventuranzas. Mi pregunta es, ¿cómo el Señor dice que no tomará en cuenta el pecado de algunos, del hombre? Sí, el Salmo, hermano, ponga ese Salmo ahí, por favor. Es Romanos 4, 7, hizo 8. referencia, sí, o el Salmo, a Romanos, ahí está. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Entonces dice: bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Son dos tipos de bienaventuranzas? ¿Son diferentes? Exactamente. Sí, porque acuérdense que uno es el pecado y otra cosa son los pecados. Entonces dice al final, dice: bienaventurado el hombre cuyo pecado, ese es el pecado de Adán, o que los católicos le llaman el pecado original. Cuando nacimos en la tierra, decía Eric, al entrar en la tierra, al entrar el esperma en el óvulo de nuestra mamá, en ese momento, y hay un bebé ahí, en ese momento, hermano, ese bebé queda contaminado por el pecado de Adán. Entonces necesitamos, cuando llegamos a los teenagers o tomamos conciencia de que somos pecadores, necesitamos arrepentirnos y aceptar a Cristo como Salvador. Entonces ahí, bienaventurado, la sangre de Cristo te limpia de ese pecado, del pecado que recibiste solo por haber venido a nacer a la tierra. Ahora dice arriba: pero bienaventurado, dice, cuyos pecados o iniquidades han sido perdonadas. Esos son los pecados, lo que yo le enseñaba a usted, que después de aceptar a Cristo, hermano, nos damos cuenta que seguimos pecando. Y es donde muchos se frustran y dicen: no, ya no voy a la iglesia, es que miren lo que hice. Es que lo que pasa, hermano, es que el pecado de Adán dejó dañada nuestra alma, pues. Y aunque usted ya haya aceptado a Cristo, usted va a encontrar que después de estar viniendo a la iglesia, de repente usted miente. O de repente, como dice usted, se roba algo por ahí. De repente la esposa le saca la billetera al esposo del pantalón en la noche, porque el otro es un tacaño y no le da dinero, y aunque tiene el pretexto de que es tacaño, le saca, pero usted le está robando.
O de repente usted no da sus diezmos, le está robando a Dios. Esos son pecados, esos son los pecados, pero ya no es el pecado de Adán. Fíjese que la Biblia al pecado de Adán, hermano, le llama el cuerpo de pecado, Romanos capítulo 6. Ese cuerpo de pecado, fíjese, hermano, es el que hace que la gente genere pecados. Es una maquinita de hacer pecado que la gente tiene adentro, pues, que lo hace inventar pecados y hacer pecados, y se alegran en los pecados, y el que más hace se siente más orgulloso. Pero cuando aceptamos a Cristo, esta maquinita le quitan la gasolina y se muere. Entonces ya no podemos hacer pecados. ¿Y entonces por qué pecamos? Por el daño que esa maquinita nos dejó adentro. Entonces, pero poco a poco, oyendo la doctrina de Cristo, practicándola, viniendo a la iglesia, poco a poco empezamos a dominar esas cosas, hermano. Y va a ver que de repente usted va a dejar de mentir, ya no le va a gustar. De repente usted va, pero no es por su fuerza de voluntad, sino porque